Segundos, aquí estamos desde Mañanas Blue en este comienzo de semana. Hoy es martes 20 de agosto. Bienvenidos. Fue un fin de semana largo y lleno de peleas y de batallas políticas del presidente Petro, ahora con los alcaldes de Medellín y de Bogotá. El alcalde Fico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán, con este último, por el apoyo a los venezolanos que siguen protestando para exigir que se reconozca el triunfo de Edmundo González, y con Federico Gutiérrez por el tema de ISA, del nuevo presidente de ISA, y ahora también por la venta de acciones de EPM en UNE. La pelea política con Fico Gutiérrez parece ser la más agria. Comenzó por la carta que mandó el gerente de EPM, John Maya, pidiendo a la Junta de Directiva de ISA explicaciones sobre cómo eligieron a Jorge Carrillo, que es ficha del exalcalde Daniel Quintero, para la presidencia de ISA. En EPM creen que ISA se saltó las recomendaciones de la firma Casa Talentos, creen que Carrillo no cumple los requisitos ni técnicos ni éticos y que fue escogido incluso por encima de las posiciones de la misma Junta Directiva de Ecopetrol, que es la dueña de ISA. Al fondo es una gran batalla ideológica. Se queja el presidente Petro en sus redes sociales preguntándole a Fico, el alcalde de Medellín, si lo reconoce como su presidente. Es la pregunta que le hace. Y si no está impedido para hablar de estos temas porque tiene una hermana, se llama Catalina Gutiérrez, dice el presidente, que trabaja en ISA. En realidad trabaja en Internexa, que es una empresa filial de ISA, y trabaja no desde hace meses, sino desde hace muchos años. El presidente y el alcalde de Medellín también están de pelea porque el gobierno ahora se opone a la venta de las acciones de EPM en UNE, con el argumento de que es un plan de la derecha, del uribismo, para sacar al sector público de las telecomunicaciones y que se convierta en un monopolio de privados. La verdad es que el mundo de las comunicaciones desde hace rato es dominado por los privados que tienen la caja y la inversión para la evolución en la calidad de las comunicaciones de la que todos disfrutamos. El presidente que habla y que se comunica por WhatsApp, todas esas inversiones multimillonarias en dólares las hacen privados. Al presidente parece olvidársele que Tigo además ya es dominado por un privado que es Millicom, que es quien hace la oferta $1.000 millones, también para comprar la participación del gobierno colombiano en Coltel, que es la socia de Telefónica en Movistar. Así que el presidente, si sigue en lo mismo, querría decir no va a venderle a Millicom, o eso es lo que parece sugerir al final esta pelea con el alcalde de Medellín. A propósito, este fin de semana el Consejo de Medellín aprobó la venta de las acciones con el argumento de que UNE fue una empresa que tiene pérdidas de más de 2 billones de pesos en los últimos años, con ambas alcaldías, porque según el presidente, con la de Medellín y con la de Bogotá, no asignaron lotes para construir centros del Departamento de Prosperidad, el de Gustavo Bolívar, para instalar comedores comunitarios y centros de acopio de alimentos. Bienvenidos, ya vamos a intentar descifrar lo que hay detrás de las muchas peleas del presidente Petro, con los alcaldes de Bogotá y Medellín, pero no fueron las únicas. En la asamblea del Pacto Histórico de Colombia Humana de este fin de semana, acordaron ellos convertirse en partido único. Hoy son 13 agrupaciones políticas para buscar un candidato para las elecciones del 2026. Apareció el Gustavo Petro político, el más candidato de todos. Un discurso lleno de fuego, muy incendiario, polémico, criticando a los medios de comunicación, pero especialmente criticando y descalificando a quienes le han gritado en estadios o en plazas públicas o en lugares públicos o privados el famoso fuera Petro, diciendo que son asesinos, que son los mismos que mataron a 5.000 militantes de la Unión Patriótica, los mismos ricos, los mismos oligarcas, que dice el presidente Petro, de la 72 con séptima en Bogotá, dedicados a tratar como esclavas a las señoras de los tintos. El presidente Petro, lleno de estigmatizaciones, como si solamente lo criticaran, parece un chiste, al presidente Petro, los ricos de este país. En ese discurso dice el presidente Petro que esos ricos no lo quieren porque él no va a sus clubes y porque él es color café con leche. Ya les voy a contar de las batallas del presidente Gustavo Petro. También en segundo, la historia de Chocó, que amanece como si fueran pocos sus males, con un brote de paludismo
hay 180 personas, de ellas 160 indígenas, confinadas en el Medio San Juan. En ese departamento ya el ELN levantó ayer lunes el paro de una semana larga. Sin embargo, la gente sigue con miedo de navegar por el río y de salir de sus casas. El paro mató a 3 personas, entre ellos una bebé de 16 meses víctima de desnutrición. Por el paro armado se produce el desmentido del presidente Petro a la posibilidad de bombardeos. Una idea que puso sobre la mesa el comandante de las fuerzas militares es el almirante Cubides. El almirante dijo que esos bombardeos se adelantarían en la medida en que las condiciones de operaciones se den sin que haya afectación a la población civil. El presidente Petro de inmediato frena esa posibilidad diciendo que al almirante le habían puesto palabras que no había dicho para meterle candela a la negociación con el ELN, que está, la verdad, en cuidados intensivos, dijo el comisionado de paz Oti Patiño, que es la peor crisis desde que arrancó el gobierno. Petro toma partido por su delegación de paz, que en cabeza de Vera Gravi y del senador Iván Cepeda dijeron que los bombardeos eran una respuesta inaceptable que no ayuda ni a la paz ni a la protección de la población civil. Mientras tanto, Antonio García, el jefe del ELN, amanece exigiéndole al gobierno Petro que emita el decreto que excluya a la guerrilla de la lista de grupos armados organizados, como si ellos no fuesen un grupo armado organizado. Bienvenidos, tenemos muchas historias. Esta madrugada, un ataque de Israel a una escuela en donde hay desplazados en la Franja de Gaza. A propósito, les contaré de las consecuencias que tendrá para Colombia la decisión ya oficial, con decreto de por medio, del presidente Petro para no exportar más carbón a Israel, porque según el carbón colombiano está sirviendo para hacer bombas para matar a niños en Palestina. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en esta mañana, desafortunadamente, de batallas y de peleas. Hoy es martes 20 de agosto, están llegando desde anoche indígenas de una minga que viene desde el Cauca y están llegando para meterse en el centro de Bogotá y reunirse más de 4.000 indígenas a partir de esta mañana y reunirse con el presidente Gustavo Petro. En segundos el resumen, aquí lo más importante, en este amanecer la temperatura en Bogotá 9 grados centígrados, operan todos los aeropuertos en Colombia, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias. Con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien lanzó pullas a la oposición y les dijo que si no se ganan las elecciones por parte del progresismo, habría un baño de sangre. Se llevó a cabo la Asamblea Nacional de la Colombia Humana, que decidió fusionarse con los demás partidos del pacto histórico de cara a participar como un partido único en las elecciones de 2026. En su intervención, el presidente Gustavo Petro aseguró que las denuncias de ingreso de dineros irregulares a su campaña son calumnias de un sector de la derecha, pero también responsabilizó otra vez a los medios de comunicación e incluso los comparó con propaganda nazi. Ahora andan ahí tratando de ensuciar el triunfo del 2022 diciendo que la mafia dio dineros, que el Dailan no sé qué corp, que nos compramos un avión, que quién sabe dónde estará, que plata por aquí, que plata por allá. Una y otra vez durante 2 años la prensa repitiéndole a los colombianos como Goebbels, prensa goebbelsiana, tratando de insinuar que nuestro triunfo no es legítimo. Y en ese discurso el presidente retomó su tesis de que varios grupos de las élites, como él las llama, está tratando a las empleadas domésticas como esclavas. Tiene que hablar de el derecho del pueblo trabajador a vivir en dignidad y no como esclavos, acostumbrados a ver a la señora de los tintos madrugar en Suacha para coger un Transmilenio, para poder llegar a las 72 con séptima, 2 horas de transporte y de regreso otras 2. La angustia que hay es muy caótica porque la gente vive la expectativa, vive nerviosa, entonces por eso se atiende muy poco, la gente sale a la calle. En Chocó, a pesar del levantamiento del paro armado por el ELN, sigue el miedo y el confinamiento entre las comunidades por los enfrentamientos entre los grupos criminales. Mucha tristeza, porque a pesar de eso a nosotros nos duele mucho porque no hemos podido asistir a clase. Las comunidades de Cipí, Medio San Juan, Novita, Itzmina y Litoral del San Juan en el sur del Chocó estuvieron confinadas debido al paro armado
llamado decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN. Los efectos de esta acción criminal fueron trágicos. Una menor de edad indígena y una mujer embarazada fallecieron al no poder recibir una atención médica. Además, 50.000 personas quedaron confinadas. La verdad es que es la comunidad que está pasando situaciones difíciles. Nos vemos abocados a diferentes problemas, enfermedades, hambre. Francisco Vidal Rojas, secretario del Interior del departamento del Chocó. De la gobernación hemos coordinado desde el primer momento la logística necesaria para que nuestras familias puedan, dentro de esta situación de incomodidad, de inseguridad, de indignidad, puedan tener por lo menos una asistencia de carácter humanitario que le permita sobrellevar esta situación. No se van a ir hasta que no nos respondan por los daños que le vienen y le hacen al campesino. Más de 30 soldados fueron secuestrados por una comunidad en zona limítrofe de los departamentos del Meta y del Guaviare. Por fortuna, y tan solo unas horas después, los uniformados lograron escapar. Sin embargo, este es el segundo secuestro que se registra contra tropas del ejército en menos de un mes. Gustavo Petro, este es el gobierno del cambio que usted nos manda, señor. Aquí estamos. Maximiliano, de 2 años de edad, y un conductor de 61 años son las víctimas fatales del grave accidente de tránsito ocurrido en Manrique, en Medellín, donde un bus de servicios especiales al parecer se quedó sin frenos, llevándose por delante otro bus, un taxi y 2 motos. Más de 20 personas resultaron lesionadas y el reporte lo entrega Mateo González, secretario de Movilidad. Aparentemente se queda sin frenos, baja por toda la 44, la 45 y aquí cerca de la 46 en el recorrido choca con un taxi, una moto y un bus alimentador del metro. Sigue la pelea entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por el futuro de EPM y también de ISA. La discusión inicialmente se generó por la aprobación en primer debate en el Consejo de Medellín para la enajenación de acciones de EPM Tigo Une. Petro calificó la decisión como una dilución del patrimonio público y Fico respondió manifestando que cuidar el patrimonio público implica no estar inmersos en escándalos de corrupción como los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ni tampoco nombrar a personajes que calificó como cuestionados en ISA a propósito de la llegada del exgerente de EPM a la presidencia, Jorge Andrés Carrillo. El voto que corresponde a EPM como integrante de la Junta en cabeza de Carlos Raúl Yepes fue negativo. Y no solo el representante de EPM votó de manera negativa, dejó en el acta y constancia el por qué el voto negativo, con todos los cuestionamientos que presenta este nombre. Colombia dejará de exportar carbón a Israel a partir del próximo 22 de agosto. Este fin de semana se conoció el decreto en el que el presidente Gustavo Petro formaliza la decisión que afectaría económicamente al país. Para Javier Díaz, presidente de Analdex, esta decisión es inconstitucional. Israel muy seguramente va a conseguir el carbón en otro país, con otros proveedores, pero el afectado va a ser Colombia. Yo creo que ese decreto es inconstitucional porque la argumentación que se hace para adoptar el decreto no tiene que ver con razones de tipo comercial. Ante esto, el grupo islamista palestino Hamas envió un mensaje al presidente Gustavo Petro felicitando esta decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel. El presidente de la Corte Suprema se reunirá hoy a las 7 de la mañana con el director de la Policía Nacional y el alcalde de Bogotá para evaluar nuevas medidas de seguridad ante el plan para atentar contra el Palacio de Justicia. Fue a través de un video publicado en redes sociales que el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, instó a Nicolás Maduro y a su gobierno a ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz. Señor Nicolás Maduro, respete lo que decidimos todos los venezolanos. Usted y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz. Y a las calles volvió a salir la líder de la oposición, María Corina Machado. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer el informe preliminar del panel de expertos que vino aquí a evaluar la elección. ¿Qué dijo ese informe? Que los resultados del CNE no son creíbles. Los duques de Sussex finalizaron su agenda en Colombia, no sin antes despedirse haciendo uso del español. Gracias por su calidad, bienvenida. Gracias por su cultura hermosa. And thank you for your incredible hospitality. Y mil gracias por su hospitalidad increíble. Mensaje tranquilizador de la Organización Mundial de la Salud. El Mpox no es la nueva COVID. Se transmite principalmente a través del contacto de piel con piel que presenta lesiones, incluidas las producidas en relaciones sexuales. Are you ready to vote for freedom? Fue un arranque por todo lo alto para el Partido Demócrata, en una jornada en la que Joe Biden fue ovacionado. Ayer protagonizó el discurso más importante de la apertura de la convención, pasándole la antorcha a Kamala Harris. Are you ready to vote for democracy and for America? Let me ask you,
are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? Kamala Harris agradeció a Biden. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó a Egipto para reunirse con los mediadores y convencer a Hamás de que acepte la propuesta de tregua. Mientras tanto, en el terreno, las fuerzas de defensa de Israel recuperaron los cadáveres de 6 rehenes secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Hoy en Barranquilla Junior se jugará su permanencia en la Copa Libertadores. El conjunto tiburón recibirá a Colo-Colo de Chile tu capitán Carlos Vaca. Y yo creo que necesitamos de la hinchada, que el estadio se llene y que Colo-Colo cuando salga el calentamiento, cuando salga el partido, sienta que estamos ganando el partido ya. Estás escuchando Blue Radio.